la discusión sobre algunas herramientas que se pueden utilizar para cubrir la fase 3 del modelo. Bueno, acordémonos que la fase 3 del modelo tiene que ver con los procesos de análisis de puntos débiles, o sobre todo esto está muy asociado a analizar los eventos de fallas que continuamente nos están apareciendo y que muchas veces nosotros no estamos analizando el origen del problema, sino nos quedamos como analizando la parte superficial del problema. Entonces allí existen herramientas o técnicas, las conocidas herramientas comerciales de análisis de causa raíz, o por su terminología en inglés el Root Cause Failure Analysis o el RCA, que supuestamente ellas me pueden ayudar justamente a identificar el origen del problema. Entonces, esta fase 3, lo que sobre todo nos va a ayudar es a tratar de capitalizar en el corto plazo soluciones que nos ayuden justamente a mejorar no solo la confiabilidad, sino que me ayuden también a capitalizar beneficios económicos con problemas de falla que son críticos dentro del proceso. Ahora, como métodos comerciales, uno de los principales inconvenientes que se nos presentan en esta etapa, cuando hacemos el análisis de causa-raíz, es que cuando ustedes, por ejemplo, comienzan a buscar la bibliografía sobre procesos de análisis de causa-raíz, no van a conseguir un único método de análisis causa-raíz. Es más, hay una diversidad muy grande de posibles opciones de análisis de causa-raíz. Entonces, claro, allí en las organizaciones, pues entonces siempre se generan esos cuestionamientos. Bueno, ¿cuál es la mejor metodología? ¿Cuál es la herramienta a utilizar? ¿Cómo se debe implantar estas técnicas de análisis de fallas? La discusión que teníamos hace rato, el detonador. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para activar o justificar un proceso de análisis causa-raíz? Si se lo vamos a dejar, bueno, que sea simplemente la gerencia la que decida, que sea un técnico, o si le ponemos a eso un indicador, que es lo mejor, para ordenar y poner en blanco y negro, y que no sea simplemente el criterio personal de alguien que se le ocurra, no, yo creo que hay que hacer causa-raíz a este equipo porque está fallando mucho. No, esos criterios normalmente son ineficientes. Ahora, si tú le pones un indicador, y que ese indicador, bueno, tú defines las reglas de juego, y entonces ya tú decides, bueno, ese indicador va a salir trimestralmente, y cada trimestre entonces vamos a seleccionar los malos actores, y bueno, entonces ya la gente se ubica, y ya sabe dónde va a apuntar a la hora de aplicar estas técnicas. Es recomendable, nosotros siempre recomendamos que indicadores como el que vimos hace rato, el CIF, se puedan convertir en indicadores que sean detonadores para estos procesos. Usted lo que va a definir ahora es cómo va a calcular la periodicidad del CIF. No, que yo voy a activar el CIF, por ejemplo, trimestralmente, mensualmente, cada 2 meses. Eso va a depender ahora del nivel de recursos que ustedes tengan y de la frecuencia también con que aparezcan los eventos de falla. Y que usted tenga capacidad también de reaccionar y que tenga capacidad de hacer análisis. Porque también viene la otra discusión. ¿Qué capacidad tengo yo para poder abordar todos estos problemas y analizarlos? Muchas veces una de las limitaciones que tienen muchas empresas para los procesos de análisis causa-raíz es que no tienen los recursos. No tienen, y cuando hablo de recursos, no ni siquiera recursos económicos. Estoy hablando de recursos de hora hombre, personas. Porque entonces resulta que hacer un análisis causa-raíz no depende de una persona nada más. Se supone que esto debe ser llevado a cabo por un grupo multidisciplinario, donde debe participar operaciones, mantenimiento, seguridad, calidad, dependiendo del tipo de falla, pero siempre es un equipo multidisciplinario. Ese es otro error muy común de muchas empresas. ¿Quiénes son los que normalmente en muchas empresas comienzan a llevar adelante los análisis de fallos? Solo personal de mantenimiento. Y eso es un error, porque entonces resulta que cuando tú montas un análisis de fallos solo con personal de mantenimiento, pues solo vas a tener la percepción de mantenimiento, vas a estar viendo solo la mitad de la cara de la moneda. Y muchas veces se pone el experto en el tema. Claro. Necesariamente el experto del tema es quien debe conducir el análisis. Claro. Dice desde el inicio, yo sé que fue el tornillo. Sí, muchas veces entonces no estamos seleccionando el perfil de las personas adecuadas para llevar adelante esta investigación. Entonces, bueno, primero, en esta etapa, lo que tratamos de hacer es un pequeño resumen de qué es lo que buscan estas metodologías y, bueno, entendiendo que entonces no hay un único método de análisis causa-raíz. Ahora, lo que sí es recomendable es que las empresas que
por supuesto, apunten a utilizar este tipo de técnica, tienen que tratar de seleccionar o desarrollar un método único y que ese método único se estandarice y que sea aplicado por todos en la organización. Eso sí es una recomendación. Y no comenzar a convivir con muchas técnicas donde no hay una regla de juego específica de qué método se va a utilizar. Pues eso se puede terminar convirtiendo en un desorden a la hora de implantar esta metodología. Sea cual sea la metodología que usted termine seleccionando, desarrollando, normalmente todos esos métodos pues tienen más o menos el mismo objetivo. Aquí voy a justamente a resumir un concepto básico de lo que es un proceso de análisis causa-raíz. Las técnicas de análisis causa-raíz no son más que metodologías que nos permiten identificar las causas originarias, es decir, las causas que originan el evento de fallo, con la idea de ¿qué? De luego generar una recomendación para tratar de minimizarla o evitar que recurra continuamente esa falla. Ahora, cuando uno analiza todos estos métodos comerciales que hay a nivel de las metodologías de análisis causa-raíz, claro, muchos de esos métodos, a veces uno cuando los está visualizando, ¿no? A veces se comienza a preguntar, bueno, pero es que estos métodos lo que proponen hacer es lo que normalmente yo hago. Porque muchas veces ustedes aplican procesos de análisis causa-raíz sin necesidad de estar apegados a una metodología como tal. Porque las metodologías de análisis causa-raíz no son más que como el sentido común que uno tiene para realizar un análisis de fallas, lo convierte en un procedimiento. Entonces no es que normalmente uno va a conseguir algo novedoso en las metodologías de causa-raíz, no. Las metodologías de causa-raíz, insisto, no son más que el sentido común convertido en un procedimiento. ¿Y cuál es el éxito que tienen normalmente estas metodologías? Bueno, que si es un procedimiento ordenado, usted lo aplica al pie de la letra y hace que se cumpla el paso a paso, pues el porcentaje de conseguir la causa es muy alto. ¿Por qué? Bueno, porque usted está apegado a un proceso totalmente ordenado. Pero muchas veces ustedes pueden llegar a las causas sin aplicar el método también, simplemente con mucha intuición, con mucho conocimiento del problema, pero la idea es que eso no sea simplemente intuitivo. La idea es que esto se convierta en un procedimiento que se aplique dentro de la organización y que por supuesto esté ordenado dentro de nuestra organización. ¿Cuáles son normalmente las áreas donde típicamente se aplican estos métodos de análisis de causa-raíz? Es muy común utilizar las técnicas de análisis causa-raíz. ¿En qué área? En los procesos donde hay una alta tasa de fallas repetitivas. Digamos, ese siempre ha sido como un criterio que siempre se toma en cuenta para justificar un causa-raíz. Algunas veces ese criterio tiende a ser bastante bueno, pero otras veces no. Cuando les comentaba esta mañana, bueno, si estamos aplicando un causa-raíz donde falla mucho el equipo, pero el impacto es mínimo. Entonces a veces estamos dirigiendo recursos a un equipo que es poco confiable, pero que no genera ningún impacto en el negocio. Entonces ese causa-raíz normalmente no tiende a ser muy interesante. Lo ideal es que nuestro análisis causa-raíz sirvan para pegar en los dos sentidos. Por un lado, ayudarme a mejorar la confiabilidad, pero por otro lado también aporte valor económico para que genere ahorros interesantes o mejoras interesantes desde el punto de vista de evaluación económica. Otra área que es muy común, y bueno, que hoy en día prácticamente todos los métodos de análisis causa-raíz siempre toman en consideración, es el estudio de errores humanos. Fíjense, detrás de todo análisis de causa-raíz, normalmente siempre hay algún factor que tiene que ver con errores humanos. Es más, algunos autores hablan hasta del porcentaje. Bueno, algunos se atreven a afirmar que entre el 80 y el 85% de las causas que generan eventos de fallo en procesos industriales son errores humanos. Entonces prácticamente yo diría que todas, ahí no las voy a excluir a ninguna, prácticamente todos los métodos de análisis causa-raíz en alguna parte de su procedimiento los va a obligar a ustedes a generar esa discusión, errores humanos. Entonces hoy en día ese concepto de error humano pasa a tener un peso específico muy fuerte en los procesos de análisis.
de causa raíz. Es más, aquí se ha colocado, ustedes ven que hay un par de asteriscos porque justamente es una lectura recomendada que nosotros hacemos, que en el material que se les ha colocado allí se llama, es un archivo en PowerPoint que se llama Técnicas de Confiabilidad Aplicada en Análisis de Errores Humanos. Bueno, ese archivo se recomienda que lo lean. Ahí se hablan básicamente de algunos procedimientos, por ejemplo, se hablan de técnicas como las matrices de criticidad para errores humanos. Hay un método que se llama el HACCP, que es análisis preliminar de peligro, que se utiliza también para análisis de errores humanos. Hay un método que se llama el HEAR, que es el Human Error Assessment, que es uno de los pocos métodos que a nivel internacional calcula la probabilidad de un error humano. Y entonces ahí se habla de ese método, también se habla del método el FTA, el Fault Tree Analysis, que es un método adaptado a procesos de análisis de árboles de fallas, pero adaptados a análisis de errores humanos. Son como 3 o 4 metodologías. Bueno, nosotros recomendamos que le den una lectura a ese artículo. Ese artículo está, o ese paper ustedes lo tienen en la carpeta de lecturas recomendadas. Específicamente, bueno, voy a ir aquí a buscar esa carpeta. Fíjense, ustedes tienen allí en la parte de la carpeta que van a buscar, es la carpeta de libros y paper, y específicamente la carpeta 1, lectura seleccionada, y allí creo que es el número 9, este que se llama Curso de Fiabilidad Humana. Bueno, si ustedes abren esa carpeta y hemos hecho un resumen de un poco la visión que hay para lo que es el análisis de errores humanos. Entonces ahí hemos tomado como referencia justamente, bueno, la primera parte es una parte teórica de lo que es el error humano, y luego, bueno, se explican un poco. Sí, ese Piper Alpha es un caso que siempre se toma como referencia. Bueno, esta es la parte regulatoria. Aquí comienza. Se habla primero sobre las matrices de riesgo aplicadas a errores humanos. Luego se habla sobre el método HACCP para la aplicación en errores humanos. Que el método HACCP lo que busca es analizar las desviaciones. Y una de esas desviaciones pueden ser causadas por errores humanos. Y luego de HACCP se habla sobre un método que se llama el método HEAR, que es el Human Error Assessment, que yo les comentaba, este es uno de los pocos métodos que metodológicamente propone el cálculo de una probabilidad de un error humano. Entonces es un procedimiento que se utiliza para eso, para establecer la probabilidad de un error humano. Y luego, el último método que nosotros hemos referenciado acá es el método conocido como los Fault Tree Analysis, que esto es una adaptación de ese método para errores humanos, porque inicialmente este método no es para errores humanos, es para calcular la probabilidad sistémica de un evento. Entonces, bueno, son algunas herramientas que pueden complementar los procesos de análisis causa-raíz. Y se insiste mucho en complementar porque, bueno, vuelvo a la presentación original. El concepto de error humano, pues es algo que usted siempre va a tener que tomar en cuenta en cualquier investigación de análisis causa-raíz. Porque lo más probable es que cuando usted esté haciendo la investigación, sea cual sea el método, en alguna ramificación de la investigación, siempre va a aparecer, oye, pero pudo haberse equivocado el operador, pudo haberse equivocado el de mantenimiento, pudo haberse equivocado el de proceso, y la respuesta es sí. Porque siempre estamos expuestos a tomar decisiones que no son las correctas. Pero ahora, es importante que cuando se utilizan estas metodologías de análisis causa-raíz, hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da a la interpretación de un error humano. Y no cometer el error luego de justamente utilizar el error humano ¿para qué? Para ser castigado. Claro, porque entonces ahí estamos utilizando de forma errónea el método. Muchas veces cuando vamos a ciertas empresas que nos contratan para hacer análisis de fallas, a veces, bueno, tú entras a estas empresas y lo primero que te dice, por ejemplo, el gerente te está contratando, algo como, bueno, yo necesito que usted me dé el nombre y el apellido de la persona después que haga la investigación. No queremos hacer nada con ellos, pero pasó algo. Ya arrancamos mal. Porque entonces ya estás distorsionando el método. Es decir, el método te va a conseguir el nombre o la persona que se equivoca, porque la investigación te lleva a eso. Pero si entonces usted va a utilizar una metodología para eso, usted está cambiando el objetivo del método. Porque para eso no necesita un método de análisis causa-raíz. Y peor aún,
si utilizan los métodos de análisis causa-raíz para buscar culpables, entonces usted va a poder aplicar una metodología como esta las 2 o 3 primeras veces nada más. Pero ya después, cuando la gente que ha ido asistiendo, bueno, pues lo que se da cuenta es que cada vez que asiste alguien a esos análisis de falla, pues despiden a 2 o 3 personas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando vuelvan a convocar a un análisis de esto? Nadie va a querer ir. Y no solo que nadie va a querer ir. Vamos a aportar información. Claro, que ya las personas cuando están viendo los resultados, pues van a ir allí probablemente obligados, pero aparte de eso, cuando tú le comiences a preguntar, ¿qué cree usted que está pasando allí? Los tipos no dicen absolutamente nada. O dan la mínima información. Entonces, por supuesto, ya pierde sentido el uso de la metodología. Pues entonces cada persona va a estar ocultando evidencia y entonces no vas a poder nunca determinar la causa real, porque no estás utilizando el método de la forma correcta. Es decir, cuando tú identificas un error humano que lo vas a conseguir, bueno, la idea es preguntarse ahora cómo corregir el error humano, pero no descartando a la persona. Porque estos métodos parten de la premisa de que las personas nos vamos a equivocar, que tú normalmente cuando te equivocas o cometes un error no lo haces de forma voluntaria. Claro, entonces bajo ese escenario donde el error no es voluntario, claro, entonces tú puedes analizar sobre todo los factores externos, que son los que inducen normalmente a que una persona se equivoque. Ahí entra lo que tú comentaste, factores ergonómicos, con cosas como tan sencillas, el ambiente de trabajo, el taller, la cualificación, el adiestramiento, las herramientas, los procedimientos. Ahí es donde tienes que buscar el origen, porque lo más seguro es que allí es donde está la causa de la falla. Pero si no se utiliza esto simplemente para buscar el nombre y el apellido, pues ya pierde sentido la aplicación metodológica de estas técnicas, porque para eso no necesitas una metodología de análisis de causa-raíz. Bueno, y otra discusión interesante es que también estos métodos, además de que nos van a ayudar a establecer posibles errores humanos, también me permite evaluar las eficiencias organizacionales. Porque hay muchos errores que no solo los cometen los técnicos, que no solo los cometen los operadores, los mecánicos, no, hay errores que cometen ¿quiénes? Los gerentes, los que administran el negocio. Entonces, claro, ellos también son partícipes, así como pueden participar en la solución, también ellos pueden ser los que causan originariamente el problema. Bueno, es un poco el punto de vista metodológico de cómo se utilizan estas herramientas. Ahora, yo les comentaba al inicio de la discusión, hay muchos métodos de análisis causa-raíz, no hay un único método de análisis de causa-raíz. Pero sea cual sea la metodología que usted termine utilizando o desarrollando, la mayoría de las herramientas de análisis causa-raíz normalmente pasan por estas 4 etapas. Estos son como los procesos genéricos de cualquier análisis de causa-raíz. Todo análisis causa-raíz, en la primera parte te va a obligar o te va a proponer que tú definas el problema, que establezcas el cómo ha aparecido el problema, que busques información, que busques evidencia, que te permitan, bueno, más o menos identificar hacia dónde vas a llevar la investigación. Entonces eso tiene que ver con esta primera cajita, la definición del problema. Una vez que ya has acotado el problema, que ya tienes información general sobre el evento inicial, normalmente lo que se hace es lo que ya se conoce como la investigación. Y justamente en esta cajita es donde aparecen las distintas metodologías. Por ejemplo, un proceso básico de análisis causa-raíz, los métodos estos tan sencillos como un 5 qué. Un 5 qué es un método de análisis causa-raíz, lo que pasa es que es muy sencillo. Que si el método, por ejemplo, una espina de pescado, un diagrama de Pareto, un Ichikawa, todos esos son los métodos básicos, pero ya hoy en día esos no son los únicos. Bueno, que si la línea de eventos, por ejemplo, el timeline, que si la línea de hechos. Bueno, y hoy en día hablamos, por ejemplo, también de métodos ya más sofisticados, qué sé yo, un método como el de análisis de árboles de falla. Y bueno, y muchos de esos tienen nombres comerciales. A veces uno ve muchos nombres comerciales, pero normalmente cuando lo que hay detrás es un procedimiento que es, por ejemplo, el de árboles de falla. Pero árboles de falla, por ejemplo, lo utiliza el Taproot, es un método que utiliza árboles de falla. Por ejemplo, el método PROA, que son nombres comerciales. Pero cuando tú analizas, pues es un árbol de falla. Solo que alguien que se dio cuenta que el árbol de falla le puede poner un nombre, lo adapta y vende una metodología.
Esa es la eterna discusión también, claro, por supuesto. Ahí todos estos vendedores de metodologías pues siempre dicen que sus métodos son los mejores. Pero en realidad, yo soy de los que piensa que más que ponerme a pensar que hay un método comercial que es mejor que otro, no, todos esos métodos bien implantados funcionan. Porque todos esos métodos tienen el mismo origen. Todos buscan de forma ordenada ayudarte a conseguir la causa. Ahora, más que preocuparnos cuál es el método comercial, qué es mejor, usted más bien lo que tiene que determinar es cuál es el método que lo puede ayudar a usted más en su proceso industrial. Y muchas veces usted lo que puede terminar haciendo, ¿qué es? Un híbrido. De repente es como entender lo que hace el PROA, entender lo que hace el Apollo, lo que hace el Taproot, y es como que tú de esos métodos, bueno, sacas ahora un híbrido entre ellos. Un poco eso fue lo que hicimos nosotros, lo que yo les comentaba a nosotros en los años 90, cuando se nos pidió en nuestra organización, en una refinería, poner a evaluar distintos métodos. Bueno, en ese momento se están aplicando como 5 o 6 métodos. Cada quien trajo un caso de éxito con cada metodología, la gerencia lo vio y ¿qué dijo? Bueno, hagamos una matriz FODA, ahí limpiamos los primeros métodos y bueno, al final quedaron 3 o 4. Y de esos 3 o 4 que se hizo, se tomó lo mejor de ellos y se construyó un procedimiento. Ese procedimiento se implantó, se instauró, se generó un estándar para todo y se metió hasta dentro del SAP PM. Entonces se tenía un modulito SAP PM, RCA. Entonces todo el mundo que quisiese hacer un análisis de falla utilizaba un único procedimiento. Y ese procedimiento tenía lo mejor. Una parte era del PROA, otra parte era del Taproot y otra parte era del Timeline, que es la línea de evento. Como lo mejor de esos 3 métodos convertidos en un procedimiento. Entonces es una manera también. Usted no tiene por qué simplemente, bueno, alinearse con un método comercial. Si como empresa decide apuntar a un solo método, bueno, eso sí es recomendable, que sea uno solo para toda la organización. Pero como empresa puede decidir más bien que usted cree su propio método que se adapte a las necesidades de donde ustedes están trabajando. Entonces, eso normalmente es lo que busca el proceso de análisis. Y después que entonces usted analiza, ¿qué genera en la parte final esos métodos? Recomendaciones. Esas recomendaciones, bueno, supuestamente me van a atacar la causa que se identificó en la segunda cajita. Y después que usted entonces comienza a generar soluciones, tiene que implantarlas y luego viene el cierre. ¿El cierre cuál es? Medir la efectividad de la solución. Muchas veces hay muchas empresas que logran cubrir las 3 primeras etapas y lamentablemente no logran cerrar el círculo. Se quedan simplemente en ¿qué? En análisis, en investigación y en informes técnicos. Y luego el informe técnico, bueno, comienza a agarrar polvo y las recomendaciones nadie las implanta. ¿Qué ha ocurrido en ese tipo de empresas que simplemente cubren las 3 primeras etapas? Bueno, eso es puro análisis teórico. Y normalmente allí la investigación de análisis de fallas se convierte en un gasto. Porque para llegar allí usted tuvo que formar grupos, tuvo que reunirse, tuvo que buscar gente y es puro costo. Y entonces al final, ¿qué es lo que está entregando? Un informe al que nadie le está prestando atención. Entonces al final de ese año, ¿en qué se convirtió el método causa-raíz? En un gasto simplemente. Porque la falla sigue ocurriendo. Entonces, la recomendación de estos autores es que no nos quedemos justamente en convertirnos en empresas teóricas de causa-raíz. Porque de esas hay muchas. Si en realidad vamos a meternos con esta metodología y quieren hacer esfuerzo para llegar hasta dónde, hasta acá. Y bueno, llegar hasta acá y tener el compromiso de que todas las recomendaciones, o por lo menos las más importantes, que se generan de una investigación de análisis de fallas, se logren ejecutar. Y bueno, por eso también es que aquí retomamos un poco otra vez lo de los indicadores, específicamente el CIF. Si tú tienes un CIF, cuando nosotros implantamos nuestros métodos de análisis causa-raíz, teníamos el CIF antes del causa-raíz y el después. Claro, y eso es automático. Si tú calculabas, hacías la implantación del causa-raíz de un CIF que era de alto impacto, entonces en el software quedaba siempre como abierto el cierre. Y el cierre era un cálculo del CIF posterior. Si ese campito nunca se rellenaba y nadie le metía un dato, entonces cada 3 meses pues aparecía como una alarma y decía, bueno, usted arrancó un análisis causa-raíz y nadie está cerrando. Entonces cuando íbamos a las reuniones trimestrales, iba el ingeniero de confiabilidad y decía, bueno señores, mira, se han hecho 10 investigaciones, pero de esas no se cierra ninguna. ¿Y por qué? Bueno, porque simplemente no nos están dando los recursos, porque no, y la falla está ocurriendo, y el CIF potencial sigue empeorando. Claro, eso no era como un boomerang para la gerencia. La idea es que la gerencia, bueno, ¿y por qué no se están ejecutando?
Bueno, porque hace 2 meses te pedí dinero para hacer un cambio, para hacer un nuevo plan y no me lo estás dando. Entonces eso seguía continuamente apareciendo. Entonces era, bueno, como esa piedrita que todos los meses te está estorbando. Entonces ya en un momento la gerencia o tomaba acción y te daba el recurso, o bueno, se acostumbraba a ver siempre esa alarma de análisis de causa raíz que no se cerraba. Y luego era como calcular un backlog. Al final del año se calculaba número de análisis causa raíz ejecutado. Bueno, salían 100 análisis de fallas en papel. Número de casos cerrados, 10%. Bueno, de 10 se hacían uno solo se ejecutaba. Y los otros 9 eran puro papel. Entonces, por supuesto, ese indicador continuamente era un indicador ineficiente. Pero se dejaba porque la gente se dice cuenta que lamentablemente el método de análisis causa raíz no estaba surtiendo efecto. Entonces salía el CIF del valor real de pérdida y ahorro, 0, porque no se ha hecho nada, pues entonces seguía saliendo la pérdida. Entonces se convertía en un indicador muy malo para la organización. Pero bueno, era la única manera de que la gente tomara cartas en el asunto. Entonces la idea de cuando se aplican estos métodos es cubrir las 4 etapas, llegar hasta acá. Y llegar hasta acá, bueno, es justamente generar un plan de acción, ejecutarla y medir los resultados reales de las recomendaciones emitidas. Bueno, en nuestro caso particular, yo les comentaba que bueno, nuestra metodología en realidad, la que nosotros proponemos, es una especie de combinación de varios métodos. En una primera parte, el método de análisis causa raíz que recomienda, o el que nosotros hemos desarrollado. ¿Sí? Estas metodologías no están hechas para que se los apliquemos a todos los eventos de falla, porque ese es otro error. La gente tiende a pensar que toda falla tiene que ser analizada. Y eso no es cierto. No toda falla tiene que ser analizada. Primero porque usted no tiene ni los recursos, ni la cantidad de personas, y tampoco usted no tiene un grupo de habitación exclusiva para hacer análisis. Ustedes no están en el sector nuclear, ustedes no están en el sector de la industria aeronáutica, que es un caso muy particular. En la industria nuclear, en la industria aeronáutica, hay grupos dedicados 24 horas solo a hacer análisis de falla. Pero eso es otro mundo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una empresa aeronáutica, específicamente a Airbus, en Europa. Y cuando nosotros fuimos a ese tipo de empresa, bueno, eso es como entrar a Disneylandia, para un ingeniero de confiabilidad, eso es otro mundo, es un mundo totalmente irreal para las plantas tradicionales. ¿Pero por qué? Porque cuando tú llegas allí, bueno, la industria aeronáutica tiene gente que se dedica 24 horas a hacer análisis de falla. Los protocolos de falla son obligatorios. Cuando, por ejemplo, tienes un ingeniero de confiabilidad que convoca a una investigación donde tienen que ir operarios, mecánicos, de distintas especialidades, no, esos 8 de la mañana en la vía tarde, están los tipos a las 8 de la mañana, son 3 horas, nadie los mueve de allí. ¿Por qué? Bueno, porque parte del contrato de un trabajador aeronáutico, de un mecánico aeronáutico, es que no es solo reparar la turbina, no es solo ir a hacer el mantenimiento, uno es participar en investigaciones de falla, y es obligatorio. Si tú convocas a un mecánico a una reunión de análisis de falla y el mecánico no asiste a esta reunión, ahí lo pueden despedir. Porque eso es parte de su responsabilidad. La responsabilidad no es solo participar en la ejecución del mantenimiento, él tiene que participar en la investigación de la falla. Claro, por eso digo, eso es un mundo ideal. Cuando tú estás ahí como ingeniero de confiabilidad, que tuvimos casi 6 meses trabajando con esta empresa Airbus, bueno, eso para cuando yo llegué allí, es que eso era espectacular, porque tú decías, oye, estos tipos los estoy convocando el día martes, 7 de la mañana, llegaban primero que yo, como facilitador, eso no lo había visto yo en ninguna parte. Porque uno como facilitador convoca y no llega de primero, y luego llegan a la hora, y el operador, y la reunión tarda 5 horas, totalmente ineficiente, o el tipo llega y con el celular se sale, no, mira, ahí los tipos llegaron, creo que se apagaban su teléfono, y la reunión era de 7 a 10 y eran 3 horas 100% aprovechadas. El tipo no se perdía. Y después, eso sí, de 7 a 10 el tipo salía. 3 horas nada más, ¿no? Un minuto más y un minuto menos. Pero es parte de la cultura de ese negocio. Entonces allí hacer análisis causa raíz es muy sencillo. Pero fuera de ese sector, no, eso no es así. Esa puede ser otra realidad. Por otra realidad. En la realidad, la mayoría de las empresas no se tiene esa cultura. Entonces tú tienes que tener ahora un primer procedimiento que te indique cuáles son las fallas que vale la pena analizar. Entonces te tiene que ahora racionalizar los recursos. Entonces, bueno, aquí entra, por ejemplo, la matriz de criticidad, pero aplicada no a equipos, sino, por ejemplo, aquí en vez de poner a competir equipos que puedan competir aquí, problemas. Entonces, en una planta tomo los problemas de un mes
los ordeno y bueno, los que queden en la zona crítica son los que voy a analizar nada más. Entonces ese es el primer filtro. Después que tengo esos problemas, entonces ahora, bueno, el procedimiento que nosotros recomendamos es un árbol de falla. El árbol parte de primero definir el evento inicial. El evento inicial se descompone en lo que se llaman los modos de fallo físico. Los modos de fallo físico luego se descomponen en lo que son hipótesis. Las hipótesis se descomponen en causas. Aquí se manejan tres tipos de causas, físicas, humanas y latentes. Y luego, bueno, las causas generan soluciones y las soluciones se tienen que implantar y en la parte final se mide la efectividad de la solución. Entonces ese es más o menos como el modelo gráfico del método que nosotros hemos venido desarrollando. Y luego ya esto es como el paso a paso ya de la metodología. Normalmente, lo que comentaba, primero priorizamos los problemas con una técnica como la matriz de criticidad. Luego analizamos los síntomas asociados al problema. Luego definimos los modos físicos. Los modos físicos normalmente se asocian a las evidencias que se consiguen una vez que apareció la falla. Y esta parte que está encerrada acá, esto es como la parte neurálgica de estas metodologías. Y aparecen, bueno, los tres conceptos más importantes. La hipótesis, lo que es probar las hipótesis y definir las causas. Pero sobre todo estos, el más importante es la parte de las hipótesis, porque el éxito de un análisis causa-raíz depende en gran parte de ¿qué? Del tipo de hipótesis que se planteen. Y eso depende mucho de ¿qué? Del conocimiento de las personas que participan en la investigación. Entonces, bueno, viene una de las variables más importantes. Tú tienes que garantizar en estas reuniones de análisis de fallas traer a quién? Bueno, a las personas que más conocen del problema. Y esa es la otra parte que se complica. Porque entonces resulta que las personas que más conocen, el mecánico, el técnico, el instrumentista, el operador, porque normalmente son ellos los que tienen que asistir, no es un gerente, no es un superintendente, ya él supuestamente ya no está para eso, él está para tomar otro tipo de decisiones. Entonces cuando tú los tratas de convocar, bueno, son las personas que están más ocupadas en el día a día. Entonces, bueno, ahí viene otra barrera. Yo quiero que venga a la reunión de análisis de fallas el operador que conoce más la planta, y cuando lo convoco ese día, bueno, hay un problema en la planta. Entonces, ¿qué le dice el gerente de la planta? No, olvídate, el caso de no sirve para nada. Te tiene que venir a resolver el día a día. Y entonces no te envían al operador que usted quería, sino te envían a otro operador. El otro operador va para allá, mucha fuerza de voluntad y todo esto, pero resulta que es el operador que tiene un par de meses en la planta. Un aprendiz, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque es el que está más desocupado en ese momento. Y oye, cuando te llega el muchachito este allí, uno dice, ya va, compadre, pero yo no lo conozco a usted. No, que yo tengo un par de semanas aquí, ajá, ¿y qué hace acá? No, el operador me dijo que tenía que venir acá porque hay un análisis de fallas. Ajá, ¿y usted es experto en esto? No, bueno, yo aquí voy a ayudar, ¿no? Fíjense, el facilitador, ¿qué tiene que hacer allí? No, señor, le da la gracia, por supuesto, pero usted no puede arrancar en una reunión. ¿Por qué? Porque esa persona no es la que está en capacidad para arrancar la investigación. Es más, esa persona, ¿qué es lo que va a generar? Más incertidumbre. Claro, porque él, cuando tú le comienzas a preguntar, él no tiene el conocimiento. Entonces, bueno, esta es la parte clave. Y para eso necesitamos contar con las personas de mayor experiencia. Y ya después que supuestamente nos vamos a subir, que sí recibimos las personas que más conocen, bueno, pues montamos las hipótesis, las validamos, definimos la causa y luego viene el cierre. El cierre es diseñar alternativas, establecer posibles soluciones, implantar y medir el desempeño de la solución. Hay un término que se utiliza mucho en los análisis de causa-raíz, y eso no es solo para esta metodología, es para cualquier método, procesos validados con hechos reales. Sí, validar con hechos reales es que toda investigación, análisis de fallas, al principio parte de una suposición. Pero las suposiciones son válidas ¿cuándo? Al inicio nada más. Ya después tienen que ser validadas con hechos. Por ejemplo, bueno, que hay un problema en un rodamiento. Entonces en ese momento cuando estamos arrancando la investigación o cuando ocurrió la falla física, todavía no hemos profundizado, sencillamente tenemos el rodamiento. Entonces tú le preguntas al mecánico, oye, ¿qué cree usted que ocurrió allí? No, que hubo un problema de mal montaje, una mala alineación, una mala operación. ¿Eso es válido? ¿En qué momento? Al inicio. Que yo creo que hubo un proceso de mal montaje. Ah, pero eso tienes que validarlo. ¿Y cómo se valida esa hipótesis? Bueno, ya tienes que ir al sitio, al taller, verificar los mecánicos, verificar las herramientas, verificar el paso a paso, verificar si existe un procedimiento. Y todo eso no se hace en una oficina, eso se hace directamente en terreno. Entonces ahí es donde se comienza a complicar la metodología, porque todo eso son hechos reales.
Entonces hay ciertas investigaciones cuyos procesos de validación de hechos son sencillos, son rápidos, no son tan complejos, pero hay otras investigaciones que la validación de hechos se hace en un camino muy tortuoso. ¿Pero por qué? Bueno, porque ya son problemas complicados. Digamos, hay hipótesis que usted puede plantear de corrosión, fatiga, diseño, ¿entiendes? Eso no se valida de forma tan sencilla. Y es más, muchas hipótesis donde tienen que ver, por ejemplo, el diseño, problemas de corrosión, fatiga, esas hipótesis muchas veces ni siquiera se validan dentro de la planta. Pues entonces muchas veces tú tienes que agarrar eso y llevarlo ¿a dónde? A un laboratorio, a un tercero, enviárselo a un experto. Y entonces muchas veces mientras no llegue ese resultado, pues, usted no puede hacer nada. Claro, tienes que esperar simplemente. Entonces es una ramificación de la investigación que tiene que estar ahí. No, pero yo necesito que usted me genere una recomendación inmediata. ¿Ya? No llegue. Y ahí viene la otra problemática de esto. Entonces esto compite contra quién? Contra el día a día. Y el día a día es muy agresivo, porque entonces resulta que la falla te está generando problemas, la gerencia está pendiente de la investigación y quieren entonces que de hoy para hoy te entreguen el resultado. Y resulta que tú tienes que ir ahora a explicarle a ese gerente, mira, es que el material que enviamos viene en 15 días y mientras no llegue el resultado del laboratorio no puede emitir ninguna recomendación. Y la falla está ocurriendo. Entonces, esto, bueno, pues se complica. Porque esto entonces también va a lidiar contra la presión del día a día. Entonces a veces te quieren hacer tomar camino rápido. No esperemos el resultado. Créale, usted es la persona que tiene la investigación, confíe en él. Entonces, bueno, trata de tomar una ruta corta, con soluciones muy rápidas, pero que entonces a 2 meses vuelve a aparecer la misma falta. Entonces, bueno, es cuando te dice, oye, ¿por qué no esperamos la solución definitiva? Entonces caemos en un ciclo vicioso, tratar de generar recomendaciones rápidas sin eliminar la falla. Entonces estos son, digamos, los procesos más importantes que se administran dentro del análisis de causa-raíz. Y luego, bueno, aparecen, yo siempre insisto aquí, hay como 2 conceptos claves. La hipótesis, esa es esto es como la parte neurálgica, la columna vertebral, no de esta metodología, de todos los métodos de análisis de causa-raíz. Y esta metodología, cuando se habla de hipótesis, pues el concepto es bastante sencillo, la lista de posibles mecanismos que pueden provocar el evento de fallo. Ahora, para tratar de que justamente las hipótesis sean bien montadas, vuelvo a insistir, deberíamos garantizar tener las personas con más experiencia. Ahora, en una investigación de análisis de fallo, normalmente el proceso de hipótesis es el que más tiende a generar más hora hombre. ¿Pero por qué? Porque las hipótesis para estos métodos pueden provenir de cualquier lado. Pueden haber hipótesis de diseño, pueden haber hipótesis de mantenimiento, pueden haber hipótesis de operaciones, pueden haber hipótesis de errores humanos, de materiales, de corrosión, de logística, de repuestos. ¿Por qué? Porque el origen de la falla puede tener muchas opciones. Claro, entonces allí, bueno, tú puedes tener un árbol de fallas que cuando llegas a esta etapa, bueno, usted pregunta, vamos a suponer el modo físico del rodamiento. Y cuando hagan la pregunta abierta, ¿por qué creen ustedes que está fallando el rodamiento? Eso se puede abrir en 10 caminos distintos. A alguien se le ocurre que puede haber una hipótesis de montaje, instalación, diseño, que está comprando mal el rodamiento, que lo está instalando mal, que lo está sobrecargando, que el rodamiento que trajiste es chino. Bueno, ahí pueden aparecer cientos de posibilidades. Entonces, después que usted define esas posibilidades, viene la otra parte. Bueno, ahora tenemos que validarlo. Y la validación es lo que termina complicando estas técnicas. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces la validación, además de que es compleja, por ejemplo, involucra aspectos humanos. Imagínense ustedes en una investigación de análisis de falla, vamos a seguir con el rodamiento, donde se está planteando una hipótesis, por ejemplo, que tiene que ver con mal montaje. Y resulta que para validar esa hipótesis, usted tiene que ir ¿a dónde? Al taller. Y en el taller están, bueno, tus mecánicos que son tus amigos también, porque tú trabajas con ellos. Claro, entonces ahora tú tienes que ir allá, ¿qué? Bueno, a buscar evidencia, a revisar el procedimiento, a verificar el paso a paso, a ver cómo trabajan ellos allí, el ambiente de trabajo. Bueno, yo soy como un policía que nadie lo quiere, pues. Entonces, por supuesto, esa persona que esté yendo allí con la investigación de análisis de causa-raíz, bueno, con cara de pocos amigos todos
Los mecánicos se lo quieren comer, pues digo, este tipo acá que está revisando no sé qué tontería. Y bueno, y mucho peor, que digo, bueno, yo quiero ver cómo hace usted el montaje. Bueno, imagínense, y el tipo no lo va a recibir bien. Entonces, todos esos son los problemas que normalmente generan una validación de una hipótesis. Y luego, bueno, muchas veces tienes las personas idóneas dentro de tu empresa para hacer la validación, pero muchas veces no. Es como que de repente ahora no es una hipótesis de un error humano, por ejemplo, un mal montaje, que eso es complicado, pero eso en teoría no es tan difícil validarla. ¿Cuáles son las que se complican más? Por ejemplo, hipótesis técnica, que resulta que hay un problema de deterioro, el deterioro tiene que ver con corrosión, y entonces usted, por ejemplo, no tiene ningún experto en corrosión en su planta, pero la evidencia te dice que hay un problema de corrosión. Entonces ahí hay dos maneras de validarlo. Una, que usted se busque un experto y le dé la información que tiene, o la otra es que agarre ese material y lo lleve a un laboratorio. Y ahora viene el otro inconveniente. Entonces se acerca a la gerencia y resulta que la prueba del laboratorio tiene un costo. Y aparte va a tardar una cantidad de días. Entonces la gerencia ahora dice, usted no me dijo que esto iba a tardar un mes en esperar un resultado allí. Y aparte me cuesta una cantidad de dinero. Entonces son factores que ya comienzan a generar distorsión en la metodología. Pero todo eso, bueno, son factores que tienen que administrarse. Entonces las empresas que han logrado entender justamente cuáles son los puntos débiles y las amenazas, pues se les hace más sencillo aplicar esto. Pero aquellas empresas que no han entendido, bueno, todas esas variables, que sobre todo son variables externas, pues normalmente se hace muy difícil la aplicación de estas técnicas. Y aquí entra, bueno, siempre insistimos, la variable que, bueno, juega un peso importante, el factor humano y sobre todo el grupo multidisciplinario. Normalmente el mayor inconveniente, el proceso de validación de hipótesis, la definición es que usted logre justamente convocar a las personas que asistan, que, bueno, que vayan a estas reuniones de trabajo. Normalmente esto no es una sola reunión, ese es el otro problema. Un análisis de fallas puede llevar 6, 7 reuniones. Y claro, y esas reuniones compiten ¿contra quién? Contra el día a día. Porque entonces usted, como no tiene personal exclusivo para esto, usted va a llamar al operador, usted va a llamar al mecánico, al instrumentista, y va normalmente a conformar la reunión de trabajo en la misma jornada de trabajo. Y bueno, y probablemente, al inicio, como usted conforma el grupo, dice, bueno, próximo martes, 9 de la mañana, todo el mundo te dice que sí. Aparece gusto, no aparece. Y bueno, y no es porque ellos no quieren aparecer. El día a día se Claro. Pero todo eso, fíjense, son más que problemas técnicos, son problemas administrativos. Y entonces la empresa que aplica una metodología como esta tiene que justamente ver cómo confrontar esos problemas, porque si no, esto se hace muy ineficiente. O si no cometemos el error que muchas empresas hacen. Bueno, está bien que no vino el operador, que no vino el instrumentista, que no, bueno, hagámoslo con el mantenimiento, nada más. un solo accidente. Entonces montas un árbol de falla solo con la visión de mantenimiento. Eso no sirve. Porque el de mantenimiento no va a tener capacidad, por ejemplo, de evaluar las hipótesis de procesos, de operaciones. Entonces, fíjense, la mayoría de los análisis de fallos, donde solo interviene mantenimiento, ¿cuáles son las recomendaciones que se terminan generando allí? Planes de mantenimiento, porque eso es lo que sabe mantenimiento. Entonces terminas montando planes de mantenimiento y a los 2 meses vuelve a fallar. Claro, porque el plan de mantenimiento nunca ataca la causa. El plan de mantenimiento ataca en algo superficial. Entonces nos comenzamos a llenar de planes de mantenimiento que aparte de que son totalmente ineficientes, nos generan un gasto adicional. Y peor aún, la falla sigue apareciendo. Entonces, claro, echamos la culpa a mantenimiento. No es que sea mantenimiento, sino que lamentablemente no está teniendo las personas adecuadas para hacer la investigación. Y si vas a hacer un análisis de causa con mantenimiento nada más, no lo hagas, eso es perder el tiempo. Entonces, ahí, bueno, ya había un momento que usted va a tener que irse a la gerencia, si lamentablemente, bueno, la gente no asiste, que los operadores no vienen, bueno, usted no tiene que irse a la gerencia y decir, si esto se quiere hacer bien, lamentablemente hay que buscar la manera de conseguir tiempo para que asista el operador, el instrumentista, los técnicos especializados. Si no, no pierdan tiempo en esto. Esto es perder dinero y tiempo. Si no, bueno, simplemente digan, bueno, señores, vamos a sincerarlo y aquí, bueno, vamos a corregir fallas. Pero no montemos esa careta que vamos a hacer análisis, no estás haciendo ningún tipo de análisis, porque no logras convocar a los grupos de personas que necesitan estar en estas etapas, sobre todo de validación de hipótesis.
Y bueno, aquí entran otros aspectos también. Las validaciones de hipótesis pues también generan a veces un choque importante. Hace rato lo comentaron, de repente tienes un facilitador que el facilitador no tiene por qué ser experto en la falla. Para eso está el grupo. Pero muchas veces entonces la validación genera cierta... Bueno, la validación puede haber opiniones encontradas. De repente hay dos personas que tienen una misma visión de una hipótesis, pero tienen como dos caminos distintos para validarla. O los dos no se ponen de acuerdo también. O uno la termina validando y el otro no la termina aceptando. Entonces, todo eso son aspectos administrativos que generan normalmente inconvenientes en los análisis. Y luego, se supone que después que se validan las hipótesis y se tiene supuestamente ya definido qué es lo que teóricamente va a poder causar la falla, entonces entra lo que estos métodos llaman los tipos de causas. Entonces aquí el método habla de la causa raíz física, la causa humana y la causa latente. La física tiene que ver básicamente con componentes tangibles. Cuando muchas veces llegamos a causas físicas, normalmente las causas físicas lo que llevan es una carga mucho de mejoras por rediseño, reingeniería, porque la causa física tiene que ver es con el equipo como tal. Muchas de esas causas físicas pues, son las que al final, por ejemplo, me van a obligar a yo a hacer una inversión, a hacer una modificación, a hacer cambios. Las causas humanas son las que hablábamos hace rato. ¿Estos quiénes son? Los errores humanos. Pero entendiendo en esta metodología que entonces la idea del error humano es que una vez que identificamos que la persona se pudo haber equivocado, analicemos los factores externos, los factores ergonómicos, porque siempre se parte del principio de que una persona que se equivoca no lo está haciendo a propósito. Claro, porque esa es una premisa del método. Si ya tú tienes, porque eso tiene una tipificación, no, que la persona se equivocó adrede, lo hizo a conciencia, fíjense, eso está tipificado, eso que eso es sabotaje. Claro, y eso para la metodología es muy sencillo. Cuando tú montas la hipótesis y validaste que es sabotaje, ¿cómo atacas el sabotaje? Claro, ahí no va a haber ninguna consideración. Ahí lamentablemente tienes que cortarle la cabeza a esa persona. Si es un sabotaje comprobado, porque puede ser que alguien lo quiera tipificar como tal y no sea un sabotaje. Sí, pero igual, fíjate, cuando aquí se habla de sabotaje es que alguien cometió no un error de forma involuntaria. Claro, no, que fue otra persona que lo hizo, pero fíjate, allí igual, es otra persona que está metiendo un proceso. Ahí simplemente están implicados varios técnicos, por ejemplo. Pero hay un proceso de sabotaje, ahí hay que cortarle la cabeza a esa persona. Pero, por ejemplo, el otro escenario, donde tienes el mecánico que instalando un componente lo instaló mal, lo alineó mal, pero no porque quería hacerlo, sino bueno, porque no tenía las herramientas adecuadas, o porque su conocimiento no era adecuado, o porque no tenía el procedimiento, y bueno, le trató de hacer todo lo mejor posible, pero se equivocó. Y eso lo detectaste. Claro, yo no voy a ir contra esa persona a cortarle la cabeza. No, porque claro, él trató de hacer su máximo esfuerzo, solo que con la limitación que tenía. Entonces ahora cuando te pones a averiguar, eso es lo que fue la parte de la investigación. Oye, pero este mecánico, ¿por qué se está equivocando? Entonces ya, lo primero que vas al sitio. Y cuando vas al sitio ves el taller, bueno, pero ves ese desorden del taller, las herramientas por todos lados, bueno, cualquier mecánico se puede equivocar, ¿no? Entonces lo ves, bueno, tiene iluminación, el taller no tiene una buena iluminación, una zona donde trabaja, bueno, es una ética, y claro, oye, tú comienzas a pensártelo un poco, bueno, este mecánico trabaja en condiciones que no son las adecuadas, y luego sigues averiguando. Procedimiento. ¿Dónde está el procedimiento? Acá. Y bueno, cada quien tiene su procedimiento acá. No, pues yo, ¿y cómo aprendiste el procedimiento? No, pues yo aprendí viendo al mecánico anterior. Y el mecánico anterior era uno de los malos, y ya se fue. Entonces, ¿qué aprendió de mal? Porque ni siquiera aprendió de que tenía 20 años de experiencia. Entonces, claro, ¿qué aprendió? No, aprendió los errores. Bueno, entonces ahí ya comienza a darte cuenta. Bueno, y ahí sabes por qué está cometiendo errores. Y luego, bueno, las herramientas. Bueno, sacas esa herramienta. Bueno, entonces las herramientas para alinear. No, vale, entonces, claro, ya tú te das cuenta que los factores externos están induciendo a que esa persona se equivoque. Vale, entonces, por supuesto, ¿cuáles son las acciones que tienes que tomar? Las acciones no son contra la persona, son contra los factores externos. Entonces, después, que supuestamente, bueno, ahora sí, tienes el procedimiento, mejoras el ambiente de trabajo y mejoras el paso a paso, le das buenas herramientas. El tiempo también. Claro, todo eso va allí.
Entonces, por supuesto, bueno, ahora supuestamente tiene menos excusa para equivocarse. Pero mientras tú no logres controlar eso, ahí es donde tiene que ir la posible solución. ¿Y la latente quién es para esta metodología? Fíjense, la causa latente es interesante, porque la causa latente es un error humano. ¿Pero un error humano de quién? De la gerencia. Y este método a veces no le gusta a la gerencia. ¿Y por qué no le gusta? Porque, bueno, es como que tú, imagínense ustedes que contratan a una empresa que va a hacer una investigación de análisis de falla con esta metodología. Entonces identifican, bueno, hay un problema físico en un componente, se identificó el mecánico que se está equivocando. Y luego cuando seguimos averiguando, oye, pero este mecánico de hace 6 meses hizo una solicitud de herramientas, de capacitación y esa solicitud está parada en la gerencia. Entonces, claro, ¿usted identifica quién es el culpable de todo esto? Bueno, el gerente. Porque el gerente es el que no está proveyendo los medios para que la persona no se equivoque. Entonces, bueno, el gerente va a decir, ya, ¿cómo es esto? Yo lo contraté a ustedes, pero hay una investigación que el culpable soy yo. Y ese es el nombre del apellido, ese yo no lo quiero. Esa causa no le va a gustar a la gerencia. No. Claro, pero la misma discusión. El gerente tiene que entender que se puede equivocar, porque él es humano, ¿no? Entonces, si él lo ve desde ese punto de vista, esta metodología es un reto para él, porque él dice, bueno, igual como el mecánico yo me equivoco, entonces esta metodología va a conseguir puntos débiles, y le diré igual, y entonces no voy a cortarle tampoco la cabeza al gerente, sino bueno, el gerente también se puede equivocar. Entonces, la idea es que desde ese punto de vista, si se ve como una mejor práctica, esto puede ayudar. Pero si lamentablemente vemos la causa humana y la causa latente como un proceso de cacería de brujas, pues este método no va a funcionar. Entonces, ese es el concepto que se maneja con respecto a los tipos de causas. Y luego, bueno, una vez que se definen todas las causas validadas, entonces, bueno, ahí entras a la parte final. La parte final entonces es agarrar ahora la causa y generar discusiones sobre las soluciones. Entonces aquí normalmente lo más seguro es que no haya una única solución, hayan distintas alternativas, tenemos que poner a competir las distintas soluciones. Bueno, fíjense, aquí se puede aplicar el método que ustedes utilizaron hace rato. Bueno, que tengo 2 alternativas y puedo calcular el costo-riesgo-beneficio de las 2. La opción A contra la opción B, buscar un mínimo. Y después que seleccione cuál es la mejor, ¿qué hago? Bueno, voy frente a la gerencia, explico los resultados, muestro los potenciales beneficios y aquí, bueno, algunas veces puede haber cierta resistencia al cambio para proponer nuevas cosas. La idea es que cuando se presenta al final las soluciones, esto sí es importante, que todo el grupo de análisis de falla esté convencido de que esa es la solución. Como muchas veces en muchos análisis que nos ha tocado participar, pasan 1 o 2 meses montando el árbol, haciendo investigaciones, llegamos el día final, cuando tenemos que presentar los resultados frente a la gerencia, estamos montando el árbol, las causas, las soluciones y de repente uno de los gerentes comienza a dudar un poco. Oye, esta causa no, eso yo creo que no es así, esta hipótesis no es así. Entonces uno de los del grupo levanta la mano, oye, estoy de acuerdo con usted, señor gerente. Oye, no me hagas esta vaina, compadre, estuviste 2 meses con el análisis de falla y entonces cuando llegamos ya a la parte final que me cambies de camiseta. Pero el problema no es ese, el problema es la repercusión que hay detrás de ese mensaje. Cuando el gerente escucha a una persona que estuvo en esa investigación dudar. Normalmente, así nos ocurrió a nosotros, por eso lo vimos varias veces. ¿Qué hacía nuestro gerente? Lo primero que decía, mira, amigo, apague eso. Cierre el computador y váyanse de aquí. Y pónganse de acuerdo ustedes. Claro. Porque si yo estoy medio dudando, yo no participé en la investigación, estoy viendo los resultados, y ya con esta duda que tengo, uno solo de ustedes saltó la taranquera. Imagínense ustedes cómo van a terminar de convertir. Entonces resulta que más adelante, por ahí el tipo ve que hay un rediseño que cuesta $200,000. Entonces, aparte ustedes me van a pedir $200,000 para que yo se los apruebe como gerente. No, olvídense, váyanse, pónganse de acuerdo primero ustedes. Convéncense de que esa es la solución y luego me convencen a mí, porque así no va a funcionar. Entonces, eso es lo peor de una persona que se cambie de banda en el momento que estamos presentando el resultado, es la falta de credibilidad del grupo. Que hayan consistentemente equivocados. Claro, ahora, es distinto que la gerencia plantea una duda, que eso puede ocurrir, que por ejemplo, nadie del grupo hasta ese momento se había percatado de esa duda, y bueno, ahí sí el facilitador va a levantar la mano y lo que va a decir, oye, mire, eso nadie lo contempló en la investigación.
Y lamentablemente es el mismo facilitador que tiene que decir, vamos a parar esta reunión y déjenos a nosotros regresar ahora ese grupo. Pero eso es distinto, porque ya todo el grupo se da cuenta que, bueno, eso puede ocurrir. De repente se nos escapó algo por ahí, una hipótesis que nadie planteó y lamentablemente por ahí puede venir la posible solución. Y después que vamos, supongamos ahora que todos estamos de acuerdo, que la hemos validado, pues se implanta y se mide la efectividad de la solución. Entonces es básicamente el resumen del paso a paso de esta metodología, pero en realidad todas las metodologías de análisis causa-raíz son muy parecidas. Lo que a veces cambian son las formas, nada más, pero toda esa metodología, en cierta manera, primero te proponen que identifiques la falla, cuantifiques el problema, busques evidencia, definas hipótesis, valides hipótesis, montes causas y al final termines generando recomendaciones. Eso es básicamente lo que se hace con estas técnicas. Claro, y luego ya para cerrar esta parte del proceso, bueno, los objetivos finales de cualquier método de análisis causa-raíz. El primer indicador que se busca mejorar con esto es la frecuencia de falla. Normalmente siempre que se hace una investigación de análisis causa-raíz, ese es el primer índice de referencia, antes y después. Imagínense que tienen una frecuencia que ocurría 10 veces al año, bueno, aplicó el método causa-raíz, que es lo primero que quería cambiar. Bueno, se supone que, bueno, que bajamos de 10, por ejemplo, a 5. Queríamos más, pero aquí por lo menos usted puede decir que mejoró en un 50% el número de fallas. Pero la idea no es solo quedarme en medir la mejora de confiabilidad, sino luego viene que lo que usted está proponiendo para mejoras primero, no restabilidad. Yo quiero que se mezclen los dos procesos, confiabilidad y mantenibilidad. Y luego, bueno, la idea también es que toda esta información se administre. Por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos luego la información técnica. Esto es luego como crear una base de datos de fallas y que esa base de datos quede registrada y que luego la puedas utilizar hasta para qué, para los nuevos empleados. Por ejemplo, nosotros teníamos en nuestro sistema una base de datos donde se aplicaba la técnica de análisis causa-raíz y ahí teníamos un informe, el procedimiento, el paso a paso, la hipótesis, cómo se validó, la causa, los hallazgos, las recomendaciones, y eso se colocaba luego como en una especie de, en nuestra intranet, se colocaban todos los informes. Entonces, trimestralmente, el de confiabilidad por cada área enviaba como un correo masivo. O sea, bueno, en la planta tal se hicieron 5 informes este trimestre, y colocaba la dirección electrónica, y eso le llegaba a todo el mundo. Claro, entonces cuando de repente, yo estoy en una planta, en el área de equipo rotativo, estoy teniendo problemas con bombas de tal tipo. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno se iba a la intranet, había un filtro y un buscador. Entonces tú colocabas, por ejemplo, bombas Flowserve, por citar una marca. ¿Y qué hacía el sistema Inter? En todos los informes que estaban allí, buscaba si aparecía el término Flowserve. Entonces te aparecía, hay 5 informes donde aparece Flowserve. Claro, ¿qué hacía uno? Lo bajaba, eso era un PDF. ¿Y qué aparecía? Aparecía, es como decir, el análisis de fallas convertido en un informe técnico. Aparecía el área, la planta, la fecha, las personas que participaron, el facilitador, y luego aparecía las evidencias, el problema, el árbol de falla, y claro, entonces ahí aparecía, oye, mira, sí, se tomó una bomba Flowserve, los síntomas de la falla, cómo se validaron las hipótesis, las causas y las recomendaciones y la implantación. Claro. ¿Qué hacía ahora este técnico? No es que yo voy a copiar la solución, porque yo puedo tener una misma bomba, pero no tiene por qué ser la misma causa. Puede ser la misma falla física, pero no la misma causa. Entonces lo que hacía normalmente esta persona era, él primero veía a las personas que participaban en la investigación. Decía, bueno, pero este es Pedro Pérez, está aquí al lado. Estaba el teléfono, el correo, ¿y qué hacía? Lo llamaba. Oye, mira, usted hace 6 meses participó en un análisis de falla de las bombas Flowserve, yo tengo un problema similar en esta planta. Entonces primero se ponía en contacto. ¿Y luego qué hacía? Cuando arrancabas la investigación, arrancas de cero. Claro, lo traes a él primero. Y es más, si los síntomas eran similares y ahora sí podías hablar de que las causas eran similares, bueno, ahí está, de repente podías hasta copiar la solución porque era un problema común, solo que era de otra planta. Entonces eso es lo que Chelsea llamaba la agencia del conocimiento, que estás aprovechando, bueno, la diversidad de otros análisis. Y ya después que comenzamos a acumular muchos análisis, ¿qué se sigue? Cuando entraba un mecánico nuevo, un operador nuevo, lo primero que se le decía es, usted va a la planta X. ¿Qué va a hacer usted? Entre a la intranet
y busque todos los análisis de fallas de su plan. ¿Y qué va a hacer? Póngase a leerlo. ¿Por qué? Porque usted va a convivir con esa falla. Eso es lo que pero solo los arranca de él. No queremos que usted vuelva a cometer los mismos errores. Pueden estudiar. Vamos a estudiar. La primera semana era prácticamente leer informe técnico de análisis de fallas hechos en esa. O sea, aprovechamos parte de la información. Inducción. Entonces, bueno, son como aspectos adicionales que se pueden aprovechar de la metodología. Bueno, con esto finalizamos el día de hoy. Fíjense, ya para mañana, en realidad nos falta un solo punto que es la fase 4, que para aquí vamos a hablar un poquito de RCM. Y bueno, la 8 que es el cierre, nada más. Pero en realidad, desde el punto de vista metodológico, ahí veremos un poquito sobre el proceso de RCM. Mañana normalmente el esquema es el siguiente. Bueno, en la mañana hablamos de RCM, hablamos de la parte final. Normalmente ahí nos tomamos un tiempo. Y el examen debemos estar luego arrancando alrededor de las 10:30 de la mañana. Y debemos estar finalizando alrededor de las 11:30. Porque bueno, yo aquí salgo directamente al aeropuerto. Es un material de estudio. Sí, como esto es una certificación práctica, la asociación, ella no restringe el uso del material. Usted puede utilizar el material. Ahora, ¿cuál es la recomendación que nosotros damos? Estudien. En la USB que se les dio, ubiquen, den por lo menos una repasada, una lectura, sepan dónde está el material. Porque lo que ha pasado muchas veces es, claro, la persona sabe que tiene que utilizar el material, entonces llega al examen a buscar y pasa la hora solo buscando información allí y bueno, es 2 horas. Entonces, lamentablemente, no terminan contestando todas las preguntas porque le dedican 1 hora solo a buscar. Entonces, sobre todo, las carpetas donde aparecen las lecturas seleccionadas, que son como 7 u 8 artículos, la misma representación, pero las tienen aquí ubicadas. Normalmente las preguntas están amarradas a las 8 fases del modelo, un poco la metodología. Y la segunda parte es una parte práctica. Allí básicamente lo que yo le voy a dar son datos de un par de opciones y es aplicar el método del ciclo de vida de Woodward y calcular un coste anual equivalente, determinar un mínimo y usted indicar por qué seleccionan el hourly. Esa es la parte práctica del examen. Sí, bueno, ustedes pueden utilizar el Excel y bueno, ahí lo más importante, además del cálculo que ustedes argumenten el por qué es uno. Bueno, nos vemos mañana entonces. Yo te recomiendo